Está sintonizando un programa más de Camina Joven. Esta es una edición más de un programa de la juventud, para la juventud, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, Centroamérica, para los jóvenes de todo el mundo. Esperamos que sea de tu agrado y empezamos en este momento. ¡Feliz cumpleaños, Camina Joven! Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana y este es su programa Camina Joven, nuestra celebración de nuestro primer aniversario del programa. Un año compartiendo con cada uno de ustedes viernes tras viernes. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de este programa, por compartir con otros este programa y por tomarse el tiempo de enviarnos mensajes de textos, comentarios, correos electrónicos, WhatsApp y cualquier otro medio de comunicación en donde nos han enviado sus saludos y felicitaciones por nuestro aniversario. El programa pasado fue dedicado a la familia Meimaridis, principalmente a George Meimaridis y sus padres, hijos y demás familia. Esta segunda parte queremos dedicársela principalmente a todos aquellos héroes reconocidos y no reconocidos en el Holocausto, que arriesgaron su vida e hicieron actos heroicos por los judíos en la Segunda Guerra Mundial, al igual que la familia Meimaridis. En el programa anterior vimos la historia de un joven niño llamado George Meimaridis, el cual era el encargado en su familia de llevarles el pan a los 198 judíos junto con su hermano que escondían en el sótano de su casa. En esa misma casa tenían ubicada una panadería que era propiedad de su padre, Yanako Meimaridis, y que allí mismo preparaban el pan para los soldados nazis, como condición para poder tener su negocio abierto. Pero de esa misma harina que el ejército alemán le daban para cocinar el pan a los nazis, era utilizado para cocinarle y alimentar también a los judíos, sin que los soldados nazis se dieran cuenta, obviamente. George había emprendido una misión muy importante. Iría en búsqueda de su hermana mayor, la cual había sido enlistada a la fuerza en el ejército alemán, al igual que George, el joven más pequeño de la familia Meimaridis. El corazón de los judíos había sido roto al despedirse de George, porque él era un joven muy bondadoso, valiente, y lo amaban como un hijo. George sabía que iba a cumplir su misión y que se le ocurriría un plan para poder escapar, los dos juntos con su hermana, del ejército, un ejército sin escrúpulos, con un líder perverso que tenía y llevaba a cabo su plan demoníaco de exterminar al pueblo judío. Era un ejército sin corazón. Millones de personas murieron en manos de la Alemania nazi, la Alemania nacionalista, en la Segunda Guerra Mundial. El tiempo pasaba y George no encontraba a su hermana. Fue hasta como 6 meses aproximadamente después de que había emprendido esa peligrosa misión que encontró a su hermana. George cuenta que su hermana tenía la peor mirada que él mismo había visto en toda su vida. Una mirada muy triste, deprimida, golpeada por los malos tratos del ejército alemán, por los abusos sexuales que las mujeres sufrieron en manos de esos salvajes miembros del ejército de la Alemania nacionalista, abusos que la mayoría de ellos no fueron juzgados y que aún siguen impunes. Cuando su hermana vio a George, ella lloró inmediatamente, pero él muy sabiamente le pidió que se hicieran los locos, que hicieran como si no se conocían, como si no fueran hermanos. De esa forma pasarían desapercibidos por parte de los alemanes. George cuenta que un día los alemanes hicieron una fiesta, así que era el momento oportuno para poder escaparse.
Era el momento perfecto para realizar su escape junto con su hermana. Así que en medio de la noche, cuando los soldados estaban tomando bebidas alcohólicas, se estaban emborrachando y no tenían conciencia, ellos aprovecharon esa oportunidad y se escaparon. La guerra casi había terminado, ellos escuchaban que los rusos estaban muy cerca y que ya faltaba muy poco para la derrota de Alemania. Así que ellos huyeron a su propia casa y se escondieron en el mismo lugar en donde estaban los 198 judíos, en el sótano debajo de la casa y panadería de la familia Meimaridis. Es decir, que con ellos dos, más los 198 judíos, habían ahora en el sótano 200 personas escondidas en total. El ejército alemán llegó a buscar a George y a su hermana por haber desertado del ejército, a la casa de Yanako Meimaridis, el padre de George, pero obviamente nunca lograron descubrir el escondite dentro de la casa de la familia Meimaridis. De lo contrario, hubiera ocasionado la muerte de todos en ese mismo momento. Finalmente, en 1945, la guerra había terminado. Alemania había sido invadida en el este por los soviéticos y por el oeste por los aliados occidentales. La negativa de Hitler de admitir la derrota llevó a la destrucción masiva de la infraestructura alemana y a la pérdida innecesaria de vidas en los últimos meses de la guerra. 2 días después de que había terminado la guerra, los judíos que se escondían en el sótano de la panadería de la familia Meimaridis decidieron salir. Un alemán, el cual era inspector de esa área, que había llegado varias veces a realizar inspecciones a la panadería y que nunca había logrado encontrar nada, vio salir a los judíos de la panadería gritando «¡Victoria! ¡Victoria!», puesto que Alemania había sido derrotada. El Tercer Reich había caído. Ese soldado alemán se enfureció tanto porque él había entrado a ese lugar a inspeccionar esa casa y nunca había visto nada. Así que sacó su arma y empezó a disparar, dándole muerte a Yanako Meimaridis, padre de George. Y una de las balas alcanzó a George en la pierna. George lamentablemente vio cómo asesinaron a su padre. Los rusos lograron ver lo que estaba ocurriendo, así que en ese mismo instante lo detuvieron a ese alemán y al parecer le dieron muerte posteriormente. George sobrevivió a ese disparo de arma de fuego, pero lamentablemente vio cómo su padre murió. Los judíos todos se fueron dándole gracias a la familia Meimaridis por haberle salvado la vida y haberlos cuidado durante esos 2 años. Muchos de ellos tenían familiares en Estados Unidos, otros en Israel y otros en diferentes países, así que cada uno emprendió su viaje, cada uno a su propio camino, y se despidieron de la familia Meimaridis. Pasaron los años, George ya era un adulto, hasta que un día viajó a Boston, Estados Unidos. Su madre lo había mandado a estudiar a él y a su hermano. No sabía hablar inglés, pero ingresó a una escuela y al mismo tiempo trabajaba en el hospital Beth Israel de Massachusetts. Fue allí cuando uno de los médicos vio el apellido de George, el cual era Meimaridis. Así que le preguntó: «¿George? ¿Eres tú?». A lo que George le responde: «Sí». El doctor le pregunta: «¿No me reconoces, George?». Y George le responde: «No, lo siento, no lo reconozco». Fue entonces cuando el doctor le dijo: «Yo viví en tu casa durante 2 años, en la casa subterránea». George, aquel pequeño jovencito que había llevado día tras día el pan a esos judíos, se encontraba de frente con uno de ellos, sobrevivientes, a los cuales su familia había salvado. Ambos se abrazaron y empezaron a llorar por un buen tiempo. El doctor judío le besaba la mano al pequeño niño que les llevaba el pan, al pequeño niño que arriesgaba su vida por ellos. El doctor le dijo después de ese emotivo momento: «George, ¿cómo quieres que te pague?
¿Cómo quieres que pague todo lo que tu familia hizo por mí y mis amigos? ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cómo puedo pagarte, George? Pero George le respondió: las cosas que se hacen con el corazón no se cobran. Esas cosas no tienen precio. Ese doctor fue como su padre en Boston en los siguientes años. Le ayudó a conseguir trabajo en los laboratorios de ese hospital, y el hermano de George estudió medicina general. Nunca ha sido reconocido el valor y los actos de la familia Meimaridis. El nieto de George, esposo de mi tía, se comunicó conmigo desde Boston la semana pasada, cuando fue publicado el episodio anterior, la primera parte de este programa, de este episodio, y me contó que en repetidas ocasiones ellos han animado a George a escribir un libro sobre las anécdotas y los actos valerosos que la familia Meimaridis realizó en la Segunda Guerra Mundial. Pero su abuelo George le responde siempre negativamente. Entonces ellos le preguntan: ¿pero por qué no? A lo que George le responde: porque todas esas cosas están escritas en el libro de Dios. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por el primer año que nos has permitido celebrar en Camina Joven. Te agradecemos, Señor, por el alcance que ha tenido este programa, por tus bendiciones eternas, y gracias, Señor, por permitirnos formar parte de él. Te pedimos que sigas usándolo, que sigas bendiciendo, Señor, y derramando tu gracia sobre cada uno de los oyentes. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús y te dedicamos a ti este primer año de Camina Joven. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy queremos enviarle un saludo muy especial a uno de nuestros colaboradores, a Luis Zapata en Bogotá, Colombia. Luis estará viajando para vivir una temporada en Francia, así que él es nuestro traductor en idioma francés. Él traduce todos los episodios de Camina Joven en idioma francés para nuestro sitio web en ese idioma. Así que, Luis, esperamos de que Dios te bendiga, prospere tu camino y que puedas alcanzar a muchos jóvenes en Francia. Que puedas recomendar nuestro programa y que Dios te bendiga ricamente, y esperamos las fotografías de Francia para publicarlas en la página web para que todos estemos al tanto y pendientes de Luis. Y el día de hoy queremos invitarlos a formar parte de una actividad que tenemos en Camina Joven. Hemos, con unos diseñadores, sacado 2 estilos de gorra diferente, los cuales estarán siendo vendidos aquí en Guatemala, y si en otras partes del mundo están interesados en adquirirla, pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos. La idea es que con lo que se recaude de estas gorras vamos a donar un porcentaje a una fundación la cual está ayudando a jóvenes con problemas de adicción, de alcoholismo y drogadicción. Por lo cual les pedimos que por favor nos ayuden adquiriendo cualquiera de esas 2 gorras y compartiendo con otros jóvenes, vendiendo las gorras o regalándoselas a sus amigos para formar parte de este proyecto y que podamos recaudar la mayor cantidad posible para esa fundación. Les agradecemos mucho y la información de las gorras pueden encontrarla en nuestro sitio web www.caminajoven.com o escribirnos a contacto@caminajoven.com. Y así seguiremos con nuestra celebración de nuestro primer aniversario. Muchas gracias a todos ustedes y hasta el siguiente episodio.
Esto fue tu programa Camina Joven. Gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias FM y AM, así como en las diferentes radios online. No olvides recomendarnos con tus vecinos, familiares, hermanos en Cristo, conocidos y amigos. Y por favor escríbenos a nuestro correo electrónico contacto@caminajoven.com y visítanos en nuestro sitio web www.caminajoven.com. Recuerda, los días viernes subiremos un programa nuevo. Hasta pronto.